que el ser humano explota del planeta Tierra. Entonces, el cambio global es un concepto más amplio que el cambio climático. Y vamos a hablarlo en términos de que no solamente es ese aumento muy fuerte de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que además también tiene que ver con muchas otras dimensiones, como el aumento, por supuesto, desmesurado de la población del planeta Tierra. Esto, como lo vemos, pues tiene la forma del palo de hockey, que ya es familiar para todos nosotros. Estamos hablando de que a mediados de este siglo estaremos bordeando los 9.000 millones de personas, con todo lo que eso significa desde el punto de vista de proveer recursos, alimentos, agua, albergue, etcétera, etcétera, a 9.000 millones de personas. Esto además pues tiene que ver con altísimas perturbaciones en la fijación de nitrógeno en las zonas costeras, tiene que ver con la pérdida de los bosques tropicales y de los bosques maderables del mundo por sobreexplotación de esos recursos, tiene que ver con la sobreexplotación de la pesca, que ha puesto en peligro de extinción a grandes cantidades de especies marinas. Y todo esto que llamamos pues exhaustión o agotamiento de los recursos naturales, más el aumento de las temperaturas superficiales, constituye lo que vamos a llamar el cambio global. Las evidencias están allí, las concentraciones en los últimos miles de años de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Aquí lo vemos en los últimos 10.000 años, y aquí en el panel inferior, en el panel pequeño, en los últimos 150 años, cómo han ido aumentando las concentraciones de esos gases que afectan el clima de la Tierra como resultado de la acción del hombre. Y cuando decimos la acción del hombre, entonces la pregunta que resulta es, ¿cómo sabemos que el ser humano es el que causó esto? Esta es tal vez una de las gráficas más interesantes de lo que se llama el cuarto reporte del panel intergubernamental de cambio climático, donde se muestra la evidencia, una de las evidencias de lo que ha sido la mano o la impronta del ser humano sobre el clima de la Tierra. En las líneas azules vemos lo que fue o lo que ha sido, digamos, la evolución del clima de la Tierra sin que el ser humano estuviese, digamos, afectando el clima de la Tierra. Y en rojo, la evolución del clima de la Tierra con la acción antrópica. Entonces, lo que estamos viendo a nivel global, no solamente sobre tierra, sino sobre los océanos, es que después de 1950, el camino de la trayectoria de desarrollo que escogió el ser humano sí ha estado aumentando las temperaturas de la Tierra de manera discernible, en particular más sobre los continentes que sobre los océanos. Entonces, como vemos, mayoritariamente en todos los continentes es evidente que la línea roja con las bandas de incertidumbre, digamos, al lado y lado, porque aquí también hay problemas de incertidumbre, de todas maneras se muestra que la acción humana sí tiene o sí ha tenido a través de la emisión de los gases de efecto invernadero, porque esas son las diferencias, digamos, de estos resultados de modelación, es que en unos se incluye la emisión de gases de efecto invernadero y en los otros no se incluye, y el forzamiento antropogénico, que es la inclusión de los gases de efecto invernadero, es la que genera las líneas de color rojo, por así decirlo. Entonces esta evidencia es muy interesante porque pone de presente el papel del ser humano en la afectación de la temperatura de la Tierra. Y claro, entonces, como veíamos en la transparencia anterior, hay unos incrementos muy fuertes en la concentración de dióxido de carbono en partes por millón. Ya esta transparencia está un poco desactualizada. En la actualidad ya vamos en 388 partes por millón. Fíjense, los niveles preindustriales eran del orden de 320 o menos, y estamos aumentando pues esta tendencia de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de manera dramática y patente. Estos son registros que son muy comunes en cualquier parte del planeta Tierra, y por lo tanto esto hace parte de la evidencia que indica que este aumento de estas concentraciones está asociado al aumento de las temperaturas, lo cual se puede mostrar de manera muy fácil examinando con detalle los procesos del balance de radiación y de energía del planeta Tierra.
Estamos las emisiones en términos de cada uno de los combustibles fósiles, el total está en negro, y los distintos subcomponentes, en particular el petróleo, pues, que tomó auge después de la década de los 60, 70, el carbón, que ha pasado en segundo lugar, pero también está el gas natural, y la producción de alimentos ya en sí misma es un factor muy importante también de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, otra vez de nuevo el palo de hockey, pues, la cantidad de emisiones de fósiles de tipo de combustibles de origen fósil a la atmósfera terrestre, alterando, pues, el balance radiactivo de la Tierra y aumentando las temperaturas de la superficie. En términos de quién ha contribuido, en qué forma, esta transparencia que es de World Resources Institute me parece muy interesante, porque muestra el mapa o la proyección, pues, del mapa mundi con las áreas correlativas a la cantidad o al efecto que cada uno de esos países tiene como contribución al calentamiento global. Como vemos de manera muy clara, entonces, la responsabilidad, como decía bien el rector en la presentación, está fundamentalmente en el primer mundo, es decir, Norteamérica, Europa Occidental, la Rusia, la Unión Soviética, Japón y Australia, y en menos proporción, por supuesto, África y América Latina. Las zonas que aparecen en verde aquí se llaman, son los llamados países en desarrollo, pero digamos, después de la dinámica de la reunión de Copenhague que hubo en diciembre, yo diría que a estos jugadores como China, India, que son ya grandes emisores de gases de efecto invernadero, ya se les debe considerar, digamos, como un segundo mundo en términos de la contribución a este problema, porque China, por ejemplo, ya es el mayor emisor de dióxido de carbono a la atmósfera en total. Ahora, per cápita, evidentemente, Estados Unidos sigue siendo el mayor contaminador del planeta. Pero, la geopolítica ha venido a empezar a hablar más de ¿Aquí me oye? Sí, gracias. Entonces, en la geopolítica, aquí el sonido y el video. ¿Qué pasa? Ahí. Entonces, la geopolítica se refiere a cómo vamos a controlar o a resolver esta problemática, dada que hay tantos intereses políticos, económicos, ambientales mezclados en esta dinámica. Y por supuesto, entonces, el grado de corresponsabilidad está asociado con la cantidad de gases de efecto invernadero que cada uno de estos países ha emitido, pues, por la deforestación de sus bosques y por su industrialización. Sobre la deforestación vamos a hablar en detalle un poco más adelante, porque a mí me parece que para nosotros ese problema sí es de vital importancia. Entonces, como les decía al principio en mis palabras, a mí me parece que este es un problema más ético y social y económico que científico y técnico, porque además se trata de un problema de ética y justicia global, dado que es un problema que causaron las potencias industrializadas, pero los pobres del mundo y los países más pobres son los que estamos sintiendo y los que vamos a sentir con mayor rigor los efectos desastrosos de sus consecuencias. Otra de las evidencias es que en los últimos 1000 años, este es, digamos, el cero es normal, y en los últimos 1000 años la temperatura estuvo más baja que en los últimos 150 años, y en el siglo XXI las tendencias y las extrapolaciones que se hacen en los distintos modelos del panel intergubernamental de cambio climático
es que la temperatura de la Tierra va a subir al final del siglo XXI entre 2 y 6 grados centígrados.